Muy buenas tardes, los maestriantes y Karina San Juan Mosquera y Deime Martínez Calderón. Tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto titulado La oralidad, una estrategia no pedagógica para desarrollar habilidades de lectura en los estudiantes de grado 10º sector rural. Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Rural Santana, ubicada en el municipio de Portacís, Putumayo. Nuestro proyecto surge debido a las dificultades de comprensión lectora observadas en los estudiantes de grado 10º, especialmente después de la pandemia, donde se evidenció poco interés por la lectura y las dificultades en los niveles inferencial y crítico. Frente a esta problemática, planteamos una propuesta basada en la oralidad y los saberes ancestrales como estrategia para fortalecer las habilidades lectoras y la identidad cultural de los estudiantes. La relación con el eje y la línea temática de este proyecto se relaciona directamente con el eje temático de inclusión e interculturalidad, porque reconoce la importancia de los saberes propios, la diversidad cultural y las prácticas comunitarias dentro de los procesos educativos. Asimismo, se articula con la línea temática de etnopedagogía y fortalecimiento de saberes propios, ya que integra la oralidad, las narraciones tradicionales y los conocimientos ancestrales dentro del aprendizaje escolar. Nuestra propuesta reconoce que los estudiantes rurales poseen una riqueza cultural importante que muchas veces no es tenida en cuenta dentro de las prácticas pedagógicas tradicionales. Por eso consideramos necesario construir procesos educativos más contextualizados y significativos. Los problemas que identificamos durante el proceso de investigación fueron diferentes problemáticas relacionadas con la lectura. Entre ellas encontramos el bajo interés por la lectura, las dificultades en comprensión lectora, las debilidades en niveles inferencial y crítico y la escasa relación entre los textos escolares y el contexto cultural de los estudiantes. Además, observamos que el uso excesivo de las redes sociales, videojuegos y otros medios tecnológicos han recurrido los espacios de lectura y de transmisión oral familiar. También evidenciamos que muchas tradiciones orales y relatos ancestrales se han ido perdiendo con el tiempo debido a la influencia de culturas externas y al poco aprovechamiento pedagógico de estos saberes. Por esta razón, surgió nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo fortalecer las habilidades lectoras mediante una estrategia no pedagógica basada en la oralidad en los estudiantes de grado 10º? El objetivo general de la investigación fue fortalecer las habilidades lectoras de los estudiantes de grado 10º mediante una estrategia etnopedagógica basada en la oralidad. Para lograrlo se plantearon 3 objetivos. El primero de ellos es identificar las habilidades y debilidades lectoras presentes en los estudiantes. El segundo es diseñar una estrategia etnopedagógica basada en la oralidad y los saberes propios. El tercero, evaluar el impacto de la estrategia implementada en el fortalecimiento de las habilidades lectoras. Nuestra investigación se fundamentó en diferentes autores que destacan la importancia del diálogo, la cultura y la interacción social dentro del aprendizaje. En primer lugar, Paulo Freire plantea que el diálogo y la palabra son fundamentales en la educación, ya que permiten construir pensamiento crítico y transformar la realidad en los estudiantes. Freire también afirma que leer no es solamente repetir palabras, sino comprender el mundo y reflexionar sobre él. También retomamos a Vygotsky, quien sostiene que el aprendizaje se desarrolla mediante la interacción social y cultural. Según este autor, los estudiantes aprenden mejor cuando el conocimiento se relaciona con las experiencias y su contexto. Por otra parte, Catherine Walsh propone una educación intercultural y decolonial donde se reconozcan y valoren los saberes propios de las comunidades y las identidades culturales. Igualmente, Gutiérrez Restrepo resalta que la oralidad fortalece la identidad campesina y el sentido de pertenencia de los estudiantes. Thibaut
Y Calderón López plantea que el aprendizaje rural debe construirse desde el territorio, la cultura y las experiencias de la comunidad. Además, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y la Ley General de Educación respaldan la necesidad de desarrollar procesos educativos contextualizados e inclusivos. Todos estos referentes permitieron fundamentar la oralidad como una estrategia etnopedagógica capaz de fortalecer tanto las habilidades lectoras como la identidad cultural. A continuación, le doy la palabra a mi compañero Deimar. Para desarrollar esta investigación, trabajamos desde un enfoque cualitativo, porque buscábamos comprender la realidad de los estudiantes desde un contexto, desde su contexto, sus experiencias y las situaciones que viven dentro de la cotidianidad, ¿sí? Desde la comunidad educativa. Nuestro proyecto se desarrolló mediante la investigación-acción, ya que no solamente queríamos identificar una problemática, sino también proponer una estrategia que ayudara a transformar esa realidad dentro del aula. Trabajamos con estudiantes de grado 10º de la institución educativa rural Santana, municipio de Puerto Asís, Putumayo. Como grupo investigador, durante el proceso pudimos evidenciar que muchos estudiantes presentaban dificultades en comprensión lectora, especialmente en los niveles inferencial y crítico. También observamos poco interés hacia la lectura, debido a que muchas veces los textos trabajados en clases no se relacionaban con su experiencia, su cultura o su contexto rural. Por esta razón, decidimos trabajar desde el paradigma sociocrítico, porque este paradigma busca comprender las problemáticas sociales y educativas para posteriormente transformarlas mediante la reflexión y la práctica pedagógica. Además, este paradigma nos permitió involucrarnos directamente con los estudiantes y la comunidad educativa, entendiendo sus necesidades, escuchándolos, ¿sí? Escuchando sus experiencias y construyendo propuestas desde la realidad del contexto. Dentro de las técnicas de recolección de información, utilizamos diferentes instrumentos que nos ayudaron a conocer mejor la problemática. Primero, realizamos observación directa dentro del aula, donde pudimos analizar el comportamiento de los estudiantes frente a las actividades lectoras, su participación y sus dificultades. También aplicamos encuestas y entrevistas, las cuales nos permitieron recoger información tanto de los estudiantes como de algunos docentes y miembros de la comunidad educativa. De igual manera, realizamos conversatorios con mayores sabedores, quienes compartieron relatos, experiencias y conocimientos ancestrales importantes para el fortalecimiento de la oralidad y la identidad cultural. Otro instrumento fundamental fue el diario de campo, donde como investigadores registramos todo lo observado durante el proceso, las actividades realizadas, las reacciones de los estudiantes. Nuestro proceso investigativo se desarrolló en 4 fases principales. La primera fase fue la planificación, donde identificamos la problemática, formulamos la pregunta de investigación, planteamos los objetivos y organizamos las actividades que íbamos a desarrollar. La segunda fase fue la acción, donde implementamos las actividades pedagógicas buscadas en la oralidad y los saberes propios de la comunidad, de los estudiantes. La tercera fase fue la observación, en la que analizamos
cómo participaban los estudiantes, cuáles eran sus avances y qué cambios se iban evidenciando durante el desarrollo de las actividades. Finalmente, la cuarta fase fue la reflexión, donde evaluamos todo el proceso investigativo y analizamos el impacto de la estrategia implementada. Estas fases permitieron diseñar, aplicar y evaluar una propuesta pedagógica contextualizada que fortaleciera las habilidades lectoras de los estudiantes, ¿sí? En la propia comunidad. La estrategia etnopedagógica implementada estuvo basada principalmente en la oralidad y en los saberes propios de la comunidad educativa, ya que consideramos importante que los estudiantes aprendieran desde su contexto cultural y sus experiencias de vida. Nosotros como investigadores buscamos que la lectura dejara de verse únicamente como una actividad tradicional dentro del aula, basada en textos escolares y se convirtiera en un proceso más cercano, significativo y relacionado con la identidad cultural, de los estudiantes. Por esta razón, desarrollamos diferentes actividades pedagógicas enfocadas, ¿sí?, en fortalecer tanto la oralidad como la comprensión lectora. Una de las principales actividades fueron los conversatorios con los mayores sabedores de la comunidad. Estos espacios permitieron que los estudiantes escucharan relatos, historias, tradiciones y conocimientos ancestrales transmitidos oralmente de generación en generación en la misma comunidad. También trabajamos la narración de relatos tradicionales, donde los estudiantes no solamente escuchaban las historias, sino que además participaban activamente comentando, interpretando y reflexionando sobre los relatos. Otra actividad importante fue la recuperación de expresiones comunitarias, ¿sí? Permitiendo que los estudiantes compartieran situaciones vividas dentro de su entorno familiar, social y cultural. Asimismo, realizamos la lectura e interpretación de textos contextualizados relacionados con la oralidad rural, las costumbres y las experiencias de la comunidad. De igual manera, promovimos espacios de diálogo y reflexión, donde los estudiantes podían expresar libremente sus opiniones, emociones e interpretaciones frente a la lectura y actividades desarrolladas. Consideramos que uno de los aspectos más importantes, ¿sí?, y más innovadores de nuestro proyecto fue precisamente integrar la cultura y la oralidad dentro del proceso educativo. Muchas veces la educación trabaja contenidos alejados de la realidad de los estudiantes y esto genera desinterés y poca participación. Sin embargo, cuando los estudiantes se identifican con las actividades y sienten que sus saberes y experiencias son valoradas, el aprendizaje se vuelve mucho más significativo. Durante la implementación de la estrategia pudimos observar mayor motivación, participación activa y más confianza por parte de los estudiantes al momento de leer, interpretar y expresar sus ideas. Además, los estudiantes comenzaron a reconocer la importancia de sus tradiciones, relatos y conocimientos culturales, fortaleciendo así su integridad, su identidad y sentido de pertenencia. Los resultados obtenidos frente al desarrollo de nuestra investigación fueron muy positivos y evidenciaron avances importantes en las habilidades lectoras de los estudiantes.
Antes de implementar esta estrategia etnopedagógica, realizamos un diagnóstico inicial donde identificamos que aproximadamente el 70% de los estudiantes presentaba un nivel bajo de comprensión lectora. Las principales dificultades se encontraban en la interpretación de textos, la comprensión inferencial y la capacidad crítica a las lecturas. Además, muchos estudiantes mostraban poco interés por participar en actividades relacionadas con la lectura, debido a que no se sentían identificados con los contenidos trabajados tradicionalmente en clases. Después de implementar la estrategia basada en la oralidad y los saberes propios, los resultados comenzaron a mostrar cambios significativos. Observamos, ¿sí?, que solamente el 20% de los estudiantes permaneció en nivel bajo, mientras que el 80% logró ubicarse en niveles medio y alto de comprensión lectora. Esto demuestra que la estrategia pedagógica implementada sí generó impacto, un impacto positivo en el proceso de aprendizaje. También pudimos evidenciar otros resultados importantes. Por ejemplo, los estudiantes mostraron mayor motivación hacia la lectura y participaron con más seguridad en las actividades desarrolladas en el aula. Asimismo, mejoraron en la interpretación de textos y en la capacidad de expresar opiniones y reflexiones personales. Como grupo investigador, consideramos que estos resultados demuestran la importancia de desarrollar procesos educativos contextualizados, donde la cultura y la realidad de los estudiantes sean reconocidas dentro del aprendizaje. Dentro de los principales hallazgos de nuestra investigación encontramos que la oralidad fortaleció significativamente la comprensión lectora de todos los estudiantes, y permitió generar aprendizajes más significativos dentro del aula. También evidenciamos que cuando las actividades pedagógicas se relacionan con la cultura, las experiencias y el contexto de los estudiantes, existe mayor motivación, participación e interés por aprender. Otro hallazgo importante fue el papel fundamental de los mayores sabedores dentro del proceso educativo, ya que su conocimiento, ¿sí?, sus relatos y sus experiencias enriquecieron las actividades desarrolladas y fortalecieron la identidad cultural de los estudiantes. Además, pudimos observar que la etnopedagogía favorece la articulación entre escuela, comunidad y cultura, permitiendo construir procesos educativos más inclusivos y contextualizados. Como conclusiones, podemos afirmar que la oralidad sí es una estrategia pertinente y efectiva para fortalecer habilidades lectoras en los estudiantes del contexto rural, en la parte rural. También concluimos que los saberes ancestrales y las prácticas culturales deben ser valoradas e integradas dentro de los procesos educativos. ¿Por qué? Porque forman parte de la identidad y la realidad de las comunidades. Igualmente, consideramos que los procesos educativos contextualizados generan aprendizajes más significativos, ya que los estudiantes se sienten identificados con las actividades y participan de manera más activa. Bueno, tenemos algunos de los siguientes referentes, ¿sí?, que se tuvieron en cuenta, como son los que se proyectan ahí: Freire, Gutiérrez y entre otros. Finalmente, como grupo investigador, creemos que la educación rural debe promover espacios donde se reconozca la diversidad cultural, la memoria colectiva y los saberes propios de las comunidades.
Muchas gracias.